la idea es tratar de recordar dónde se producen, dónde maduran estos linfocitos para determinar cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas. ¿Sí? Acordémonos que los síndromes linfoproliferativos pueden ser agudos o pueden ser crónicos, ¿sí? Las manifestaciones van a cambiar entre uno y otro, algunos van a ser más agresivos, otros van a ser más indolentes. Nosotros llamamos indolentes a lo que crece lento, ¿sí? A lo que no tiene tantas urgencias, ¿sí? A la hora de instaurar un tratamiento. Y cualquiera de ellos, agudos o crónicos, lo vamos a encontrar dentro de los órganos linfoides. Los órganos linfoides primarios, que se acuerdan que eran aquellos encargados del origen, el desarrollo y la maduración de los linfocitos B y los linfocitos T, que van a ser principalmente la médula ósea y el timo, en el caso de los linfocitos T. Por ende, los síndromes linfoproliferativos se pueden manifestar o con pancitopenia o con agrandamiento del timo. Y los secundarios, que van a ser aquellos en los cuales los linfocitos tienen contacto con los antígenos, que vamos a tener principalmente los ganglios linfáticos y el vaso con la esplenomegalia o las adenomegalias, y tejido linfoide fuera de los ganglios, o sea, extraganglionar, donde vamos a tener las amígdalas, la placa de Peyerl. Y a su vez, estos linfocitos van a circular en la sangre, por ende, si tenemos alguna patología linfoproliferativa, los podemos tener aumentados con linfocitosis. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en un síndrome linfoproliferativo? Lo mismo, ¿sí? Pancitopenia, agrandamiento del timo, hepatoesplenomegalia, adenomegalias, linfocitosis, agrandamiento de las placas de Peyerl, de las amígdalas, ¿sí? Bien, fíjense que acá solamente le pongo de manera informativa. La OMS lo que hizo fue categorizar a todos los síndromes linfoproliferativos, ¿sí? En todos estos grupos, fíjense la cantidad que hay. Pero principalmente lo que hizo fue dividirlos en aquellos que derivan de los linfocitos B y aquellos que derivan de los linfocitos T o natural killer, ¿sí? Los mismos pueden ser agudos o crónicos. Cuando hablamos de agudos, estamos hablando de leucemias agudas, ¿sí? Como vimos anteriormente, que tiene blastos, que hay hiatus leucémico, y cuando estamos hablando de crónicos, estamos frente a los síndromes linfoproliferativos crónicos. Hasta ahí lo que habíamos visto con leucocitosis. Los vamos a dividir según la célula que le da origen, si es B o si es T o natural killer. Estos dos se engloban por la frecuencia, ¿sí? Normalmente hay, naturalmente, más linfocitos B, por ende son más frecuentes las neoplasias linfoproliferativas B. Entonces, los T y natural killer, como son un porcentaje mucho más chiquitito, se engloban dentro de la misma categorización. Y lo que les dije anteriormente, agresivos u indolentes. Agresivos van a ser aquellos síndromes linfoproliferativos que tienen una instauración rápida, que tienen manifestaciones clínicas como las urgencias hematológicas y que necesitan un tratamiento inmediato. Como la tasa replicativa celular es muy alta, ¿sí? Tienen un montón de mitosis, el tratamiento quimioterápico es muy efectivo, ¿sí? Acuérdense que la quimioterapia lo que hacía era actuar cuando la célula se estaba dividiendo. Entonces son muy sensibles a la quimioterapia, ¿sí? La tasa de curación en estos pacientes, obviamente depende de la enfermedad, pero es alta porque lo que se busca, o sea, el objetivo del tratamiento es la curación. En cambio, con los indolentes pasa todo lo contrario. Son patologías que tienen un crecimiento muy lento, tienen pocas mitosis, no nos van a generar urgencias hematológicas. Muchas veces se hace el diagnóstico de manera tardía. ¿Qué quiero decir? Que a veces los pacientes los diagnosticamos ya con un estadio 4 de Anervor. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento tan lento que no les genera síntomas, entonces no consultan. Y cuando le hacemos el diagnóstico ya estamos en estadio 4. Tienen mitosis disminuidas, ¿sí? A diferencia de los agresivos. Entonces, el tratamiento quimioterápico en estos casos es poco efectivo. Muchas veces se pone en la balanza si tratar o no tratar al paciente, porque a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles son. El linfoma de Hodgkin se puede manifestar dentro de las dos. Nosotros lo categorizamos más que nada como agresivo, ¿sí?
Entonces, el linfoma de Hodgkin, fíjense que es una neoplasia linfoproliferativa B, potencialmente curable, con una incidencia bimodal, quiere decir que tiene dos picos, uno en adulto joven, entre los 15 y los 30 años, y otro en el adulto mayor, más de 55 años, con una supervivencia muy buena, ¿sí? El 90% de los pacientes se va a curar, ¿sí? Y el otro 10% que no se cura con la primera línea de tratamiento, uno lo somete a una segunda línea de tratamiento y suelen responder, ¿sí? Entonces son muy sensibles a la quimioterapia, tienen una alta tasa de sobrevida. Con respecto al diagnóstico, bueno, como vimos en la clase presencial, es fundamental la extirpación de ese ganglio, ¿sí? No nos sirve la punción, sino que necesitamos una biopsia por escisión. Las células de Red Stemmer, que eso lo van a leer en todos lados, son estas famosas células que nosotros le decimos que son las células con ojitos de búho, ¿sí? La realidad es que están presentes, pero no son patognomónicas, ¿sí? Pueden estar en otras enfermedades, como por ejemplo una mononucleosis infecciosa, que también tenemos agrandamiento de ganglios, y no es que cuando vos sacás el ganglio y tenés un linfoma de Hodgkin, está lleno de estas células, ¿sí? Tenés alguna de estas células perdidas por un mar de linfocitos, ¿sí? Entonces, no es patognomónico y encima podés tenerla como no, ¿sí? Esto porque a veces nos podemos confundir y podemos creer que solamente la célula que compone el tumor, ¿sí? De los linfomas de Hodgkin es la de Red Stemmer, no. O sea, es un mar de linfocitos y las células de Red Stemmer. Entonces, esto es lo que estuvimos también charlando en la clase. La punción aspiración aguja fina nos va a dar citología, ¿sí? Porque son células sueltas y no nos va a dar histoarquitectura. Entonces no nos sirve si nosotros lo que sospechamos es un linfoma. Para eso vamos a necesitar una biopsia que nos da mucha información, nos habla de la histoarquitectura y vamos a poder hacer estudios asociados como es la inmunistoquímica y el citogenético. Recuerden que la inmunistoquímica es lo mismo que la citometría de flujo, nada más que la citometría de flujo es un medio líquido y la inmunistoquímica es en tejido, ¿sí? Nos va a permitir ponerle el sello diagnóstico a estos síndromes linfoproliferativos dependiendo los clústeres de diferenciación que tengamos en la superficie de la célula. Bueno, vuelvo a repetir, siempre que sospechamos linfoma, se hace la biopsia. Bueno, esta es la clasificación también de la OMS. El linfoma de Hodgkin va a tener distintos subtipos. Puede ser clásico o predominio linfocítico nodular. Este es muy raro, fíjense que es solamente un 5% y muchas veces se trata como un linfoma no Hodgkin, está como ahí intermedio. En cambio, el clásico es el más frecuente de todos, 95%, y a su vez tiene estos subtipos. El más frecuente de todos es la esclerosis nodular, le sigue el de la celularidad mixta, depresión linfocitaria y rico en linfocitos, ¿sí? El más frecuente es este, la realidad es que la mayoría de los pacientes jóvenes también tienen este, ¿sí? Hay veces que se puede manifestar como masa mediastinal y hay veces que no, ¿sí? No es 100% que sí o sí se tiene que manifestar como una masa mediastinal. Bueno, la inmunistoquímica, que esto ya lo vimos también en los casos, cómo nos la van a informar. Lo que nosotros buscamos en la inmunistoquímica son estas células de Red Stemmer, ¿sí? Y que tienen una marcación bastante peculiar. No es necesario que eso se lo sepa, ¿sí? Para la estadificación, que también ya lo estuvimos charlando, fundamental los síntomas B, ¿sí? Recuerden que hay que tratar de hacer el interrogatorio quizás un poquito más dirigido a la hora de buscarlos, ¿sí? Esa pérdida de peso sí o sí tiene que ser de un 10% del peso corporal original en los últimos 6 meses y no tiene que tener razón aparente, ¿sí? Lo que hemos remarcado los otros días, que el paciente no es que puede estar a dieta, ¿sí? La fiebre, sin razón aparente, tiene que estar tomada con un termómetro, tiene que ser igual o mayor a 38, y las sudoraciones nocturnas que tienen que ser profusas, o sea que el paciente se tiene que empapar durante la noche. Si yo ya tengo alguno de estos, ya es un síntoma B, o sea, con uno ya lo categorizo como B. En el examen físico, fundamental buscar adenopatías periféricas palpables, visceromegalias y lo que podemos ver
dentro del tejido no ganglionar es el anillo de Waldeyer, ¿sí? Pedimos un laboratorio completo, también como habíamos dicho, para buscar, por ejemplo, si tiene citopenias asociadas, por ejemplo, si yo sospecho que tengo una infiltración de médula ósea, ese linfoma, o que yo tenga, por ejemplo, una anemia de enfermedades crónicas. Fundamental el laboratorio de lisis tumoral, ¿sí? Si bien no es lo más frecuente en este tipo de linfomas, es necesario también, ¿sí? Pedir urea, creatinina, ionograma, calcio, fósforo, uricemia, LDH. Las serologías, principalmente porque se pueden reactivar con el tratamiento quimioterápico que yo le voy a hacer, ¿sí? Así que serologías completas, hepatitis B, C, HIV, Chagas, BDRL. Tomografía, ¿sí? En los casos que no se puede hacer un PET, de cuello, tórax, abdomen y pelvis, que en este caso es con contraste, ¿sí? Si se puede hacer es con contraste. La biopsia de médula ósea, que se acuerdan que habíamos dicho que en el linfoma de Hodgkin sí tenemos la posibilidad de hacerle el PET, la podemos omitir, ¿sí? Esto es para buscar principalmente el estadio número 4 de Ann Arbor. Y si yo puedo, le hago un PET. Entonces omito la tomografía y omito la biopsia. El PET es lo que mejora la estadificación, o sea, es lo más sensible, ¿sí? Para ver a dónde hay adenopatías y para ver si hay compromiso o no de médula ósea. Recuerden que el linfoma de Hodgkin, como tiene un compromiso heterogéneo de la médula ósea, muchas veces yo puedo hacer la punción y justo no caigo en el lugar donde está la enfermedad y no lo engancho, ¿sí? Entonces, por eso el PET nos va a dar muchísima más información. Y siempre un ecocardiograma, ¿sí? Para tener una fracción de eyección basal y yo poder ir controlando, ya que la mayoría de las quimioterapias que yo voy a instaurar en estos pacientes es cardiotóxica, ¿sí? Entonces, con toda esta información, ahí yo paso a hacer la estadificación, que también la estuvimos charlando, ¿sí? ¿Qué hacemos? Una vez que estadificamos al paciente, podemos ya iniciar con quimioterapia, ¿sí? En los pacientes con linfoma de Hodgkin, el tratamiento que más se utiliza, quimioterápico, se llama ABVD. Se hacen 6 ciclos de tratamiento y en el medio lo que podemos hacer es pedir un PET interino. Interino porque está en el medio, ¿sí? Si no se puede hacer una tomografía. Y lo que tratamos de ver con este PET es si vamos o no por buen camino. ¿Qué quiere decir? Que si yo le hago el PET y mi paciente tiene una remisión casi completa de la enfermedad, porque hay muchos que son muy sensibles, lo que yo puedo hacer es sacarle algunas drogas, ¿sí? En vez de usar 4 drogas, que es lo que tiene la BBD, voy a usar 3, ¿sí? Hay una que es la bleomicina, que es muy tóxica a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, lo puedo sacar para evitar toxicidades. Si yo veo que estoy con una buena respuesta, pero todavía no es una respuesta completa, puedo continuar hasta cumplir los 6 ciclos de tratamiento. Y si yo veo que no está respondiendo o que inclusive progresa en este PET interino, yo tengo la opción de cambiar de tratamiento, ¿sí? Acuérdense que los pacientes con linfoma de Hodgkin, el 90% responden en la primera línea de tratamiento, ¿sí? Así que lo más probable es que este PET interino me dé bien. Continúo entonces con la quimioterapia, dependiendo de lo que me dé este PET, ¿sí? Hasta completar los 6 ciclos, y ahí puedo definir si le hago o no rayos. Por ejemplo, muchas veces cuando estos pacientes se presentan con masas mediastinales, es necesario, después de la quimioterapia, hacer rayos que se llaman rayos de consolidación. Es para eliminar 100% de la enfermedad y que la enfermedad no vuelva, ¿sí? Después de todo el tratamiento, se vuelve a repetir un PET, que es el PET de fin de tratamiento, que me sirve para determinar la remisión de la enfermedad, ¿sí? Acuérdense que nosotros no hablamos de curación 100% al principio, sino que hay que dejar pasar un tiempo, ¿sí? Estos pacientes al principio se controlan mensualmente, después cada 6 meses y después a cada año, porque el mayor riesgo de recaída de la enfermedad es dentro del primer año, ¿sí? Entonces por eso se controlan quizás con un poco más de intensidad, ¿sí? Bien. Pasamos entonces a el linfoma no Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, que acá está la clasificación que les venía nombrando, en agresivos o indolentes.
Si bien faltan un montón, lo que quise es ponerle los más frecuentes de todos, ¿sí? El que encabeza los linfomas de Hodgkin agresivos, o sea, el más agresivo de todos es el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt es casi una leucemia aguda, inclusive el tratamiento es distinto al de los otros, ¿sí? Se trata como si fuera una leucemia aguda, es sumamente agresivo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se presenta con masas muy grandes, que son masas bulky, ¿sí? Que tienen más de 10 centímetros por lo general, y que tienen una evolución súper aguda. Quizás en una semana o en 10 días el paciente de tener una adenopatía de 1 centímetro pasó a tener una adenopatía de 20, ¿sí? O sea, la tasa proliferativa es muy, muy alta, ¿sí? Por ende, responde muy bien a la quimioterapia. Pero las complicaciones de este linfoma son principalmente compresivas, ¿sí? Por ejemplo, eh, pueden comprimir los uréteres y nos genera una insuficiencia renal. Puede comprimir a nivel mediastinal y nos genera un síndrome de vena cava muy importante. Y a su vez, al tener esta alta tasa replicativa, esta alta tasa de mitosis, hace que la angiogénesis no se acompañe, entonces las células se mueran y esa lisis nos genera un síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Es muy frecuente que estos pacientes, otra de las complicaciones que tenga, es el síndrome de lisis tumoral, que hay que prevenirlo, ¿sí? Si bien el síndrome de lisis tumoral muchas veces puede ser provocado por la propia quimioterapia, ¿sí? En estos casos puede ser completamente espontáneo. Lo mismo que el linfoma difuso. El linfoma difuso es agresivo, no tanto como el Burkitt, pero también es muy agresivo y las complicaciones pueden ser exactamente las mismas. Este es el que lo van a ver como el linfoma no Hodgkin difuso de grandes células B, ¿sí? Es este, el que nosotros llamamos difuso. Entonces, los agresivos, alta tasa de mitosis, complicaciones, urgencias hematológicas, masas compresivas, síndrome de lisis tumoral, responden muy bien a la quimioterapia. Y los indolentes, los más frecuentes, van a ser el linfoma del manto y el linfoma folicular, en donde hay que definir cuándo se trata y cuándo no se trata, porque muchas veces el tratamiento es peor que la enfermedad, tiene una tasa de mitosis bajita y la quimioterapia no suele ser tan efectiva, ¿sí? Bueno, la anamnesis y el examen físico, igual para cualquiera de los dos tipos de linfomas, eso es exactamente lo mismo de las adenopatías, nunca se olviden, ¿sí? De buscar hepatoesplenomegalia. Y en estos casos, ¿sí? A diferencia del linfoma de Hodgkin, sí hacemos la biopsia de médula ósea. Porque si tiene compromiso de médula ósea, el paciente tiene un compromiso difuso, que quiere decir en toda su cresta ilíaca. Entonces, donde yo pinche, lo voy a encontrar. Bien, la quimioterapia, ¿sí? Voy a volver un poquito para atrás. La quimioterapia va a depender mucho del tipo, ¿sí? De linfoma que sea. El más frecuente, ¿sí? De estos cuatro, los más frecuentes es el difuso en los agresivos y el folicular en indolente. El linfoma difuso va a ser de tratamiento del famoso R-CHOP, rituximab con otras 4 drogas, ¿sí? El linfoma folicular también, en la gran mayoría de los casos, hacemos R-CHOP. Pero estos pacientes se tratan sí o sí, y en el caso del linfoma folicular sucede algo similar a lo de la leucemia linfocítica crónica, en donde yo voy a definir si lo trato o no lo trato al paciente, ¿sí? El linfoma del manto nosotros siempre lo tratamos porque suele tener una evolución hacia un estadio 4 bastante más rápida, ¿sí? Entonces el linfoma del manto se suele tratar con otro esquema de tratamiento y lo que hacemos después es hacer un autotransplante para consolidar, ¿sí? Para que la enfermedad no vuelva, ¿sí? El objetivo, ¿sí? En estos pacientes es la remisión completa y el objetivo en los pacientes con linfomas indolentes es tratar de que el paciente esté el mayor tiempo posible libre de enfermedad. O sea, que la enfermedad no vuelva por muchos años, ¿sí? Lo más probable, no sucede en todos los casos, pero es que vuelva, ¿sí? Suelen ser patologías más bien crónicas.
similar a lo que habíamos charlado también de mieloma múltiple, si se acuerdan. Bien, entonces en estos casos es exactamente lo mismo. Nosotros arrancamos con una previa estadificación, ¿sí? En este caso, como es un linfoma no Hodgkin, le hacemos una tomografía y una biopsia de médula ósea y arrancamos con la quimioterapia. En el caso del linfoma difuso, por ejemplo, sería el R-CHOP. Hacemos 3 ciclos de tratamiento, el PET interino, que valoramos lo mismo, vemos cómo estamos, ¿sí?, con la enfermedad, si el paciente está respondiendo, si está estable o si progresó, y dependiendo eso, continuamos con la quimioterapia. Lo mismo, rayos se va viendo, si tiene una masa muy grande se puede hacer rayos localizados, si no, no, ¿sí? Y al final se hace el PET de fin de tratamiento. Recuerden que tanto estos pacientes de linfomas o cualquier paciente que esté haciendo quimioterapia, es fundamental los controles intermedios entre una quimioterapia y la siguiente para buscar el nadir, ¿sí?, de las citopenias. Estas drogas tienen un montón de efectos adversos, en general las drogas quimioterápicas, pero bueno, uno de ellos son las citopenias, ¿sí? Además de lo más agudo de todos, que es lo que siente el paciente, que son todas las molestias gastrointestinales, y quizás las complicaciones más subagudas o crónicas, que es por ejemplo la fibrosis pulmonar o la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por eso estas cosas siempre hay que tenerlas presentes. Ah, y otra de las cosas que me olvidé de decirle es el rituximab, tanto acá como en anemia hemolítica, que a veces también lo podemos utilizar, es un anticuerpo monoclonal, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales en general tienen un efecto adverso agudo, que es la reacción anafiláctica o la alergia medicamentosa. Y a su vez, el rituximab lo que puede tener son, de manera aguda también, el desarrollo de arritmias. Entonces, siempre que nosotros hagamos un R-CHOP o un rituximab, por ejemplo, por una anemia hemolítica, vamos a internar al paciente y protocolarmente se interna en una unidad o de cuidados intensivos o de unidad coronaria, ¿sí? De esta manera el paciente está completamente monitorizado durante la infusión del rituximab y se monitorea a nivel cardíaco y se va viendo si presenta alguna reacción, si presenta alguna arritmia y demás. Por lo general, si la hacen con el primer sachecito, son 2 sachets del rituximab, lo hacen con el primer sachecito y en la primera infusión. O sea, si después de la primera quimio el paciente no presentó complicaciones, las otras las podés hacer en piso, la podés hacer por ambulatorio, ¿sí? La mayoría de estos tratamientos, si el paciente está bien, está íntegro, lo hacemos 100% por ambulatorio, ¿sí? Algunos casos se hacen a través de accesos venosos periféricos, o sea, una vía venosa periférica, y otros casos que el paciente no lo tenga, se puede colocar un portacat, ¿sí?, que es un catéter que va abajo de la piel a nivel de la parte superior del tórax, ¿sí? Eso lo usamos mucho también con las leucemias agudas que tienen una quimioterapia muy larga, también lo podemos hacer. Acuérdense que son pacientes que le sacamos sangre todo el tiempo, que además de la quimioterapia que es súper irritativa a nivel venoso, también a veces hacen antibióticos, contraste. La realidad es que las venas periféricas de estos pacientes quedan bastante deterioradas después de todo el trajín que le hacemos. Bien. Y leucemia linfática crónica lo pongo acá porque está dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos. Si bien nosotros en los talleres lo habíamos visto con leucocitosis, forma parte de los síndromes linfoproliferativos crónicos. Es una neoplasia, ¿sí?, de células B clonales. Acuérdense que cuando hablamos de clonal, hablamos de que son todos iguales y que es maligno, ¿sí? Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas, ¿sí? Lo que cursa sí o sí es con leucocitosis. No existe una leucemia linfocítica crónica que no tenga leucocitosis. O sea, sí o sí, todo lo que sea leucemia amiloide crónica o leucemia linfática crónica tiene que tener leucocitosis, ¿sí? Además, puede tener otras cosas, como por ejemplo linfadenopatías, que suelen ser chiquititas, simétricas, puede tener hepatoesplenomegalia, ¿sí? El paciente puede tener fiebre, síntomas B, puede tener astenia. Y fíjense estas dos manifestaciones: inmunodeficiencias adquiridas y anemias hemolíticas o trombocitopenias inmunes. Acá. Esto
ocurre principalmente por un desbalance que existe en la producción de las inmunoglobulinas, ¿sí? Recuerden que los linfocitos, parte de los linfocitos B, van a seguir evolucionando hacia plasmocitos, que van a ser los encargados de la síntesis de las inmunoglobulinas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una alteración, ¿sí?, de los linfocitos, vamos a tener como consecuencia, muchas veces, alteración de las gamma globulinas. Entonces, estos pacientes suelen tener una hipogamma globulinemia, ¿sí? O sea, que estas globulinas estén bajas, entonces me predisponga a que mi paciente tenga complicaciones infecciosas a repetición. Y ni hablar si yo encima lo trato con quimioterapia, ¿sí? Por eso es importante en estos pacientes definir a quién tratamos y a quién no. A su vez, otros pacientes pueden tener también alteraciones de las gamma globulinas, pero no en número, sino en calidad, que me generen trastornos autoinmunes asociados, ¿sí? Como pueden ser la anemia hemolítica o la trombocitopenia autoinmune o PTI, ¿sí? Entonces puede ser o en más o en menos estas alteraciones asociadas. Bueno, fíjense que la morfología ya la habíamos visto, que esta la vimos también en microscopio, que son células maduras, ¿sí? Y que tenemos las famosas sombras de Gumpecht. Fíjense que acá están marcadas con las flechitas. Fundamental para certificar el diagnóstico, la citometría de flujo, que me va a poner el sello y me va a decir que todos estos linfocitos son exactamente iguales, o sea que son clonales. Bien, existen clasificaciones, ¿sí? Estadificaciones que nos van a ayudar a nosotros a tratar de hablar un mismo idioma, ¿sí? Vamos a tener la clasificación de Ray y de Binet, que básicamente me dice a dónde está la enfermedad, si está solamente en sangre, si está en sangre y en vaso o en hígado, o si ya tiene compromiso de médula ósea, o sea, si ya hay citopenias por infiltración de esos linfocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tantos linfocitos a nivel de médula ósea que me elimina la producción de glóbulos rojos y de plaquetas, ¿sí? Fíjense que acá estos serían todos los criterios de Ray, que es eso que les estaba comentando, y los mismos para Binet, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo les venía haciendo estas últimas clases era ¿cuándo tratamos un paciente con una LLC? ¿Sí? El tratamiento de la LLC es con quimioterapia, ¿sí? Por ende, tiene efectos adversos. Entonces, ¿a quién vamos a tratar? Porque en realidad la LLC, ¿sí?, estaría dentro de los síndromes linfoproliferativos crónicos indolentes, o sea, que tienen un crecimiento lento, que tienen poca mitosis, que el tratamiento no es curativo, o sea, que si yo le hago un tratamiento, quizás la enfermedad me vuelva, ¿sí? Todas estas cosas es importante también charlarlas con el paciente para que realmente entienda que si yo le encuentro 200.000 blancos en sangre periférica, no lo voy a tratar, ¿sí? A veces es difícil eso. Entonces, ¿cuándo vamos a tratar? Fíjense cuando el paciente tiene síntomas B, cuando tiene pérdida de peso, cuando tiene fiebre, cuando tiene sudores nocturnos. Cuando tengo anemia o trombocitopenia por insuficiencia medular, ¿sí? Esto que les estaba explicando de cuando yo tengo ya tantos linfocitos en médula ósea que me elimina la producción de glóbulos rojos y plaquetas, ¿sí? Ese sería también un criterio para yo tratarlo. Cuando tengo anemia o trombocitopenias inmunes, o sea, una anemia hemolítica autoinmune o una PTI, pero que no me responde al tratamiento, o sea, le hago corticoide, no me responde, le hago inmunosupresores, no me responde, le hago rituximab, no me responde, bueno, entonces ahí sí correspondería tratar la LLC. Otro criterio de tratamiento es los síntomas, ya sea las adenopatías o la esplenomegalia, que me estén generando demasiadas molestias, como por ejemplo una esplenomegalia muy sintomática, que el paciente no me deja comer, que le genere alteraciones digestivas, ¿sí? La linfadenopatía mayores a 10 centímetros, o sea, ganglios muy grandes, o que me aumente la cantidad de linfocitos, ¿sí? Y esto es un criterio, más del 50% en 2 meses, ¿sí? O una duplicación en menos de 6 meses. Esto en sí lo vamos a ir viendo con el correr del tiempo, o sea, uno lo va controlando al paciente mensualmente y vas viendo si le aumentan o no esa cantidad de blancos que tiene, ¿sí? La transformación maligna es raro,
Y esto quiere decir cuando el paciente tiene, por ejemplo, una LLC y uno de los ganglios me empieza a crecer tanto que yo le tomo una biopsia y ya no es una LLC, sino que es un linfoma difuso, ¿sí? Esto se llama síndrome de Richter. Es cuando cambia, ¿sí?, de ser algo indolente y me pasa a ser algo más agresivo, ¿sí? Por suerte, no es frecuente. Pero estos serían los criterios de cuándo tratamos o no. El tratamiento de la LLC va a depender mucho de las alteraciones citogenéticas que yo tenga, ¿sí? Siempre como que volvemos a lo mismo cuando hablamos de tratamiento, por eso no les quiero nombrar drogas, pero bueno, depende mucho del estado del paciente, si es fit o unfit, hablamos de fit o unfit dependiendo de las comorbilidades que tenga mi paciente, y dependiendo si tiene o no tiene alteraciones genéticas. Una de las alteraciones genéticas que pueden tener estos pacientes, que es de mal pronóstico, es la alteración del TP53. Así que esa calculo que la deben haber visto también en anatomía patológica en tercero, que es una alteración que me habla de mucha agresividad, ¿sí? Y para esto hoy en día hay drogas también target, o sea, dirigidas a esta mutación, ¿sí? Uno puede hacer un tratamiento finito o no finito, que quiere decir que con un tiempo limitado o de manera indefinida, también va a depender mucho del tipo de enfermedad que tengamos, pero bueno, estos pacientes no dejan de tener un montón de efectos adversos por la quimioterapia, entonces estos criterios son fundamentales. Algo similar ocurre en los pacientes que tienen el linfoma folicular, ¿sí?, que también es un linfoma indolente, que contamos con criterios para tratarlos, ¿sí?, que son muy similares a esto, que se llaman criterios GELF, ¿sí? No siempre tratamos a los linfomas foliculares, sino que también tiene criterios de tratamiento. Bueno, y con esto creo que terminé lo que le quería contar. Profe, tengo una duda. Dale. En cuanto a los linfoproliferativos agresivos, que Ajá. serían el Burkitt y el difuso, ¿cómo hacemos el manejo inicial en estos pacientes? ¿Igual a las leucemias o cómo? ¿A las leucemias agudas? Sí, acá te podés relajar, entre comillas, un poco con la parte infectológica. Más que nada cuando estos pacientes hacen fiebre, se acuerdan que cuando estábamos frente a una leucemia aguda, el paciente no tenía ni una defensa, entonces había que tratarlo como una pseudoneutropenia. En este caso nos podemos quizás relajar un poco más con esto, o sea, obviamente tomarle cultivos, ver por dónde viene esa fiebre, pero bueno, no quiere decir que estos pacientes tengan cero defensas a diferencia de los pacientes con leucemias agudas. O sea, no Entonces yo creo, entran en aislamiento ni nada de eso como los anteriores, como las leucemias agudas. no tienen un aislamiento estricto, no tienen una dieta estricta, lo que sí hacemos es no ponerlo al lado de un paciente que tiene una neumonía, ¿sí? ¿Por qué? Porque siguen siendo pacientes inmunodeprimidos y vos lo vas a inmunodeprimir con el tratamiento, pero estrictamente no tendrían que estar solos, ¿sí? Claro. Pueden comer, no hay imposibilidad para que coman lo que habíamos charlado la otra vez de la dieta para neutropénicos, y yo creo que lo fundamental en este tipo de pacientes es evitar el síndrome de lisis tumoral, ¿sí? Bien, gracias. Entonces, eso sí, todas las medidas de hidratación, alopurinol, ¿sí?, el control de diuresis, y después depende de dónde tiene la adenopatía. No sé, si tiene una adenopatía mediastinal, vas a tratar el síndrome mediastinal. Si tiene, no sé, una adenopatía o una masa que le comprime a nivel de la laringe, y bueno, capaz que le tenés que hacer una traqueostomía, ¿sí? Capaz que tiene falla renal por un compromiso uretral. No sé, se me ocurren un montón de complicaciones que, bueno, ahí te van a depender. Pero de la parte infectológica, que yo fui muy insistente a la hora de las leucemias agudas, en este caso lo podemos tratar de manera distinta, ¿sí? Gracias, Estos profe. pacientes tienen profilaxis también, no tan agresivas como las leucemias, Profe, yo tengo una duda. ¿sí? Cuando la leucemia linfocítica crónica te agrega una citopenia y vos estás en Sí. duda si es inmune o por insuficiencia medular, ¿con una prueba de Coombs ya lo determinás y lo empezás a tratar o tenés que hacer un estudio de médula? Mira, a las leucemias linfocíticas crónicas, nosotros por lo general le hacemos un estudio de médula al principio para ver esto que te digo de la mutación genética. Entonces vos se la haces al principio y ya la tenés para un futuro, ver si lo tenés que tratar o no. Para anemia hemolítica te va a servir la Coombs,
pero lamentablemente para PTI no, ¿sí? Porque para PTI lo vamos a ver más adelante, no hay manera de detectar los anticuerpos, sino que el diagnóstico es por descarte. Entonces, cuando vos tenés una anemia hemolítica autoinmune, vas a tener otras cosas que lo acompañan. Vas a tener el aumento de reticulocitos, la CUM positiva, la LDH aumentada, la bilirrubina indirecta aumentada. Entonces, todo eso te va a hacer sospechar a vos que esa anemia que tenés enfrente no es quizás por infiltración, sino que es hemolítica. Cuando estamos ante ante una plaquetopenia, ahí es un poco más complejo, pero si uno se pone a pensar, si uno tiene una infiltración medular, lo más probable es que tenga una pancitopenia, no una sola citopenia, ¿sí? Porque no es que el aumento de los linfocitos solamente me elimina la producción de plaquetas, o sea, me elimina los megacaricitos, sino que es como medio homogéneo, o sea, vas a tener seguramente anemia y vas a tener la plaquetopenia, ¿sí? Entonces, nosotros la solemos pensar cuando es aislada. No sé, se me ocurre un laboratorio, por ejemplo, que vos tengas 13 hemoglobina, los 200.000 blancos de tu leucemia crónica y 7.000 plaquetas. Ahí sí, a mí se me ocurre pensar en una PTI. En cambio, si yo tuviera una infiltración medular, capaz que tengo 8 de hemoglobina y 30.000 plaquetas, ¿sí? O sea, tenés otra citopenia asociada. Pero bueno, con la anemia hemolítica es más sencillo. Claro, gracias. Profe, una pregunta. En los casos en los que no se trata, Ujú. que no entra dentro de los criterios, ¿cómo sería? ¿Ya es paliativo directamente? ¿O se hace uno de sostén? Hablando del LC, Sí, o del linfoma cuando era estadio 4, digamos. Tenés que definir si tratar con quimio o no. son dos cosas distintas. La LLC, ustedes piensen, yo sé que es medio difícil, porque la palabra leucemia ya es un montón, pero piensen como que yo le dijera que el paciente tuviera diabetes. ¿Sí? Es una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces la LLC, uno define cuándo tratarlo, cuándo no tratarla. Cuando yo ya estoy en estadio 4, eso ya es otra cosa, o sea, son los linfomas. La LLC no se clasifica en Ann Arbor, ¿sí? Por eso no nos sirve Ann Arbor en la LLC. En cambio, los linfomas, si vos tenés estadio 4, nosotros lo tratamos a todos, ¿sí? O sea, no quiere decir que si yo tengo compromiso de médula ósea ya es paliativo. No, al contrario. Nosotros tenemos la suerte que la mayoría de nuestras patologías oncohematológicas responden bastante bien a la quimioterapia. Algunas cambian la intención de tratamiento. Por ejemplo, lo que son los linfomas agresivos, ¿sí? El linfoma de Hodgkin, tu intención es que el paciente remite y se cure, o sea, que la enfermedad la borres por completo y que no vuelva. Quizás tu objetivo en otros linfomas no es la curación, ¿sí? La remisión, sino es que el paciente no tenga enfermedad por muchos años de su vida, ¿sí? Pero no quiere decir que vos ya lo pases a paliativo. Nosotros, por lo general, mandamos a la gente a paliativo cuando ya van 5 líneas de tratamiento, o sea, hacemos mucha línea. Aparte, hay que tener en cuenta que la mayoría de nuestros pacientes son gente joven, ¿sí? Son gente de 30, 50, 60 años, bueno, que uno hace un montón de líneas de tratamiento antes de pasar la paliativo, ¿sí? Pero que no lo trate no quiere decir que sea paliativo, significa que no tiene criterio de tratamiento. No sé si quedó claro, Aldana. Ay, Sí, sí, perfecto. Gracias. ¿sí? Bárbaro. Profe, y en esos que no haces tratamiento, ¿el pronóstico de vida, o sea, cómo es? Excelente, Ah, ok. excelente. O sea, tienen una sobrevida igual a la población general. Si no tiene complicaciones, pero por lo general no tienen. Inclusive, bueno, justamente los otros días falleció un paciente nuestro de hace 15 años que tenía diagnóstico de una LLC y se murió de un infarto. Era tabaquista, cardiópata y bueno, y claramente lo tuvimos durante años sin tratamiento para el LLC y bueno, falleció de la causa más frecuente de mortalidad en el mundo. Bien, ¿alguna otra duda? O algo que me quieran preguntar de mañana, no sé, lo que quieran. Recording stopped.